Hoy vamos a explorar un tema fascinante y lleno de misterio. ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? ¿Alguna vez te has preguntado cómo vivían las personas que habitaban la Tierra antes de la gran catástrofe que transformó la historia de la humanidad? ¿Cómo era el clima, la geografía, las costumbres culturales y religiosas, la moralidad y la espiritualidad de esos antiguos pobladores? Antes de que Dios decidiera enviar el diluvio para purificar al mundo del pecado, ¿cómo era la vida? En este video vamos a profundizar en estos detalles y misterios que rodean esta época olvidada, basándonos en las escrituras bíblicas y otras fuentes históricas y científicas. Quédate hasta el final porque lo que vamos a revelar te dejará asombrado. Antes de continuar, te invito a que le des me gusta, te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte nada y compartas este video con tus amigos para que ellos también puedan adentrarse en este tema tan fascinante. Lo primero que debemos señalar es que el mundo antes del diluvio era completamente diferente del nuestro en muchos aspectos. Uno de ellos era la increíble longevidad de las personas. ¿Sabías que la gente vivía muchísimo más tiempo antes del diluvio? Sí, la Biblia relata que los patriarcas de esa época alcanzaban edades extraordinarias. Adán vivió 930 años. Set, hijo de Adán, llegó a los 912 años. Y Matusalén, el abuelo de Noé, vivió impresionantes 969 años. Y Noé, el protagonista del diluvio, vivió 950 años. ¿Por qué vivían tanto tiempo? Hay varias explicaciones, y una de las más aceptadas es que el entorno de la Tierra, en ese entonces, era mucho más favorable para la vida humana. Esto se debía a la existencia de una capa de vapor de agua que rodeaba el planeta, actuando como una barrera natural contra la radiación solar, además de proporcionar un clima templado y húmedo en todo el globo. Esta capa se habría roto durante la inundación, liberando las lluvias torrenciales que cubrieron la Tierra. Después del diluvio, el clima se volvió más severo, con temperaturas más frías y secas, y la radiación solar comenzó a impactar más la salud humana, reduciendo drásticamente la expectativa de vida. Otro aspecto fundamental del mundo antes del diluvio era la conexión directa entre lo divino y los seres humanos. Dios mantenía un diálogo abierto con figuras como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé. Les ofrecía orientaciones, advertencias, promesas y bendiciones, además de aplicar castigos cuando era necesario. Además, la Biblia menciona que antes del diluvio hubo una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, resultando en una raza de gigantes conocidos como Nefilim. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios y estas hijas de los hombres? ¿Y quiénes eran los Nefilim? Estas preguntas generan muchas discusiones y debates entre los estudiosos de la Biblia. Una interpretación común es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que, en rebeldía, descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas. De esta unión nacieron los Nefilim, híbridos con características tanto angelicales como humanas, conocidos por su fuerza, estatura y maldad. Estos seres habrían sido responsables de gran parte de la violencia y corrupción que reinaba en la tierra, lo que provocó la ira de Dios y culminó en el juicio divino, representado en el diluvio. Pero, ¿quiénes eran estos ángeles caídos y por qué se rebelaron? Para comprender esto, debemos retroceder aún más en el tiempo, antes de la creación de la tierra. Según la Biblia, antes de la creación del mundo, Dios existía en toda su majestuosidad, acompañado de su Hijo Jesús. También creó a los ángeles, seres espirituales que lo adoraban y lo servían. Entre ellos, uno se destacaba por su belleza e inteligencia, Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana.
era el querubín ungido que cubría el trono de Dios con sus alas, el líder de los ángeles, con acceso directo al Creador. En medio de la presencia de Dios, Lucifer, insatisfecho con el lugar que ocupaba, deseaba más. Su corazón se llenaba de orgullo, envidia y ambición. No se conformaba con ser uno más entre los ángeles, anhelaba ser como Dios, alcanzar su trono, ser reverenciado por todas las criaturas. Convencido de que merecía tal adoración, Lucifer persuadió a 1/3 de los ángeles para unirse a él en su rebelión. Pero Dios, en su soberanía y poder absoluto, no permitió que esa rebelión triunfara. Con firmeza, expulsó a Lucifer y a sus seguidores del cielo, lanzándolos a la tierra. Desde entonces, Lucifer pasó a ser conocido como Satanás, el adversario. Sus ángeles rebeldes se convirtieron en demonios, espíritus malignos que ahora actúan bajo sus órdenes. Este evento marcó el inicio de una guerra espiritual, una confrontación entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Cuando Dios formó la tierra y creó al hombre y a la mujer a su imagen, Satanás vio en ello una oportunidad de venganza. La tierra, que él consideraba su dominio, había sido invadida por estos nuevos seres, Adán y Eva. Necesitaba actuar, y así escogió a la serpiente, la criatura más astuta, como instrumento de su manipulación. Utilizándola, Satanás engañó a Eva, sembrando dudas sobre la palabra de Dios. Le convenció de que, al comer del fruto prohibido, se volvería como Dios, conociendo el bien y el mal. Fascinada por la promesa, Eva sucumbió a la tentación, comió el fruto y también se lo ofreció a Adán, quien estaba a su lado. Ese acto de desobediencia provocó una ruptura profunda con Dios. Perdieron su inocencia, su comunión directa con el Creador, y además, la autoridad que se les había dado sobre la tierra fue transferida a Satanás, quien se convirtió en el príncipe de este mundo. Desde entonces, el pecado penetró en la humanidad, trayendo consigo las consecuencias de la muerte, el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, la violencia, la injusticia, la opresión y la rebelión contra Dios. La historia de la humanidad, desde entonces, ha estado marcada por esta dicotomía entre la caída y la redención, entre el juicio y la gracia divina. Un ejemplo temprano de esta trayectoria es la historia de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Mientras Abel, pastor de ovejas, ofrecía a Dios lo mejor de su rebaño, Caín, agricultor, entregaba los frutos de la tierra, pero sin la misma dedicación de corazón. Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, lo que despertó en Caín una envidia corrosiva y una ira incontrolable. Incapaz de aceptar la corrección divina, cometió el terrible acto de matar a su hermano Abel en el campo. Dios, sabiendo todo, confrontó a Caín, preguntándole por el paradero de su hermano. Caín, con una actitud arrogante y deshonesta, respondió que no lo sabía, cuestionando si era responsable de su hermano. Entonces, Dios lo advirtió, revelando que la sangre de Abel clamaba desde la tierra por justicia. Como castigo, la tierra se volvió ingrata para Caín, y sería un fugitivo y errante. Sintiendo el peso de su culpa, Caín temió ser asesinado por cualquiera que lo encontrara. Dios, sin embargo, puso una marca sobre él para protegerlo de ser asesinado. A pesar de su condición, Caín no fue dejado sin descendencia. Se casó, probablemente con una de sus hermanas o sobrinas, ya que Adán y Eva tuvieron muchos hijos después de Abel. Caín tuvo un hijo llamado Enoc, y en su honor construyó una ciudad, la primera mencionada en la historia. Esto demuestra las habilidades constructivas y organizativas de Caín. Sus descendientes prosperaron y algunos se destacaron. Jabal fue el antepasado de los que viven en tiendas y crían ganado. Jubal fue el pionero de los que tocan el arpa y la flauta. Tubal-Caín, un maestro en el trabajo con bronce y hierro, y Naamá,
la única mujer mencionada en la genealogía de Caín. Estos descendientes reflejan la expansión de la humanidad y el progreso de la civilización, pero también el creciente distanciamiento de Dios, sumidos en la idolatría, la violencia y la corrupción. Entre los descendientes de Caín, algunos se destacaron por sus habilidades y logros. Jubal, por ejemplo, fue el precursor de aquellos que tocaban instrumentos como el arpa y la flauta. Tubal-Caín se convirtió en maestro en la forja de cobre y hierro, mostrando una especialización en el uso de metales, habilidades que ayudaron a la humanidad a dar sus primeros pasos hacia la civilización. Naamá, la única mujer mencionada en la línea de Caín, también tiene su nombre registrado, aunque poco se sabe sobre su papel específico. Estos descendientes son prueba del avance y la diversificación de la humanidad, con sus profesiones moldeando el progreso de la sociedad. Sin embargo, la Biblia nos advierte que, paralelamente al desarrollo material, ocurrió un alejamiento de Dios. La idolatría, la violencia y la inmoralidad comenzaron a dominar, mostrando cómo la humanidad se entregaba a la corrupción. Un ejemplo claro de este distanciamiento es Lamec, descendiente de Tubal-Caín. Fue el primer polígamo conocido, casándose con 2 mujeres, Ada y Silá. Además, Lamec confesó haber matado a un hombre por haberlo herido y a un joven por haberlo atacado, destacándose por su violencia y crueldad. Sus palabras dirigidas a sus esposas, llenas de arrogancia, muestran un espíritu vengativo, proclamando que si Caín sería vengado 7 veces, él lo sería 77 veces. Este relato se encuentra en Génesis 4:23 a 24 y revela el estado de corrupción en el que se encontraba la humanidad. Mientras tanto, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, cuyo nombre significa sustituto, en referencia al hecho de que nació después del asesinato de Abel por Caín. Set fue el padre de Enos, que fue el padre de Cainán, y la genealogía continuó hasta Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén y finalmente Lamec, padre de Noé. Esta línea se describe como los hijos de Dios, que caminaron con él y lo adoraron, en contraste con la línea de Caín, que se rebeló y lo despreciaron. Entre estos hombres, Enoc se destacó. La Biblia relata que Enoc caminó con Dios, y por su fidelidad y obediencia, Dios lo tomó para sí, sin que experimentara la muerte. Enoc fue una excepción en una generación perversa. Génesis nos cuenta que, antes del diluvio, el mundo estaba inmerso en la codicia, la maldad y la traición. Las familias vivían en conflicto y los vecinos se explotaban mutuamente. La violencia y la corrupción eran tales que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, dada la degradación que había tomado control de la tierra. Decidió destruir al hombre junto con los animales y las criaturas vivientes en un gran juicio. No obstante, en medio de tanta maldad, un hombre halló gracia a los ojos de Dios. Noé fue justo e íntegro en su generación y caminó con Dios. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios eligió a Noé para ser el responsable de un nuevo comienzo para la humanidad, instruyéndolo para que construyera un arca que salvaría a su familia y una selección de animales del diluvio que destruiría la tierra. El arca fue diseñada por Dios con medidas específicas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, aproximadamente 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 300 metros de alto, 13,5 metros de alto. Hecha de madera de gofer, el arca era resistente e impermeable, recubierta de betún por dentro y por fuera para evitar filtraciones. Tenía 3 pisos y divisiones internas, con capacidad para albergar unos 40.000 animales de diferentes especies, además de comida suficiente para todos. Durante los 120 años que Noé tardó en construir el arca, también predicó a su generación:
advirtiéndoles sobre el diluvio que vendría y llamándolos al arrepentimiento. Sin embargo, nadie lo escuchó. La gente se burlaba de Noé, llamándolo loco y fanático. No creían que Dios pudiera juzgar al mundo con agua, ya que hasta entonces nunca había llovido sobre la tierra. No sabían que el día del Señor llegaría de repente, como un ladrón en la noche, y que no habría escapatoria. Noé fue objeto de burla y descrédito. Los que lo rodeaban lo consideraban insano, ridiculizando su fe en el juicio divino que estaba por venir. ¿Cómo podrían creer que el mundo sería inundado por agua si nunca habían visto llover? Ignoraban lo que estaba a punto de suceder. Las profundidades se romperían, los cielos se abrirían y las aguas cubrirían la faz de la tierra. No imaginaban que el día de Dios llegaría como un ladrón en la noche, sorprendiendo a todos. Y no comprendían que la única salvación sería abordar el arca, confiando en las promesas divinas. Finalmente, llegó el momento en que el Señor dio su orden a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, pues te he encontrado justo en medio de esta generación. La instrucción fue clara: de los animales puros, 7 pares, de los impuros, 2 pares, de las aves, también 7 pares, para preservar la vida en la tierra. Dentro de 7 días, la lluvia llegaría, y duraría 40 días y 40 noches, destruyendo todo lo que Dios había creado. Y Noé, obediente, entró en el arca con sus familiares y todos los animales, conforme al mandato del Señor. Tenía 600 años cuando llegó el diluvio, en el día determinado por Dios. Se abrieron las fuentes del gran abismo, se rasgaron los cielos y las aguas cayeron sin cesar sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Las aguas subieron más y más, hasta cubrir todas las montañas más altas bajo el cielo. 15 codos sobre los picos, las aguas prevalecieron, y todo lo que tenía vida pereció: aves, ganado, animales salvajes, reptiles y humanidad. Cualquier ser que tuviera aliento de vida en sus fosas nasales era destruido. Solo sobrevivieron Noé y los que estaban con él en el arca. Noé y sus compañeros estuvieron aislados, rodeados por el diluvio, durante 150 días. Pero Dios no los olvidó. Un viento sopló sobre las aguas y comenzaron a calmarse. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas del cielo y cesó la lluvia. Después de 150 días, el arca descansó sobre los montes de Ararat y las aguas continuaron retrocediendo. En el 10º mes, finalmente aparecieron las cimas de las montañas. Noé esperó otros 40 días y luego abrió la ventana del arca, soltando un cuervo que iba y venía esperando que se secaran las aguas. Luego soltó una paloma que regresó sin encontrar un lugar donde posarse, pues las aguas aún cubrían la tierra. Noa extendió la mano y la trajo de regreso. 7 días después, volvió a soltar la paloma, y ésta regresó con una hoja de olivo en el pico, señal de que las aguas habían retrocedido. Después de otros 7 días, soltó la paloma por última vez y ésta no regresó, lo que indica que la tierra estaba seca. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. El primer día del año 601, la tierra finalmente quedó libre de agua. En el segundo mes, a los 27 días, la tierra estaba completamente seca. Y Dios ordenó a Noé que saliera del arca, junto con su familia y todos los animales. Fueron liberados para repoblar la tierra, de modo que las especies pudieran multiplicarse y prosperar. Y así, Noé partió con su familia, y todos los animales lo siguieron, cada uno según su familia, para reiniciar la vida en la tierra. Noé, al salir del arca, edificó un altar al Señor. Tomó todos los animales y aves considerados limpios y ofreció un sacrificio en este altar.
el aroma se elevó y tocó el corazón de Dios. Decidió en su corazón que nunca más maldeciría la tierra por culpa del hombre, a pesar de que los pensamientos humanos habían sido corrompidos desde su juventud. La promesa era clara: mientras exista la tierra, las estaciones, los ciclos de frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarían. Luego Dios bendijo a Noé y su familia, instruyéndoles a crecer, multiplicarse y llenar la tierra. Declaró que su temor y pavor recaería sobre todos los animales, aves y criaturas que se mueven sobre la tierra, así como sobre los peces del mar. Todos estos estaban ahora bajo el dominio humano. Todo lo que se moviera y viviera sería dado como alimento, tal como lo habían sido antes las plantas verdes. Sin embargo, Dios estableció una restricción. No debían comer carne con su sangre, ya que la sangre es vida. Dios dejó en claro que exigiría responsabilidad por la sangre humana derramada. La sangre de cada persona tendría que ser cargada a quien la derramara, ya que el hombre fue creado a imagen de Dios. Y reafirmó: creced, multiplicaos y llenad la tierra. Entonces Dios habló directamente a Noé y a sus hijos, confirmándoles que establecería un pacto no solo con ellos, sino con sus descendientes y todas las criaturas que habían salido del arca. Este pacto garantizaba que la tierra nunca más sería destruida por las aguas de una inundación. Como signo eterno de este compromiso, Dios colocó el arco en las nubes. Siempre que las nubes cubran los cielos, aparecerá el arco, y Dios recordará su promesa. Nunca más las aguas cubrirán la tierra para destruir la vida. Dios le dijo a Noé: esta es la señal del pacto que hago entre mí y toda la vida en la tierra. Así, el arco iris se convirtió en el símbolo de este acuerdo, un recordatorio constante de la fidelidad y la compasión divinas y la promesa de preservar la vida y restaurar la creación. Y con eso termina la historia del diluvio y comienza un nuevo viaje para Noé y sus descendientes. El mundo se repoblaría, nacerían naciones, pero esa es una historia para otro momento. Gracias por mirar hasta aquí. Si encontró valioso lo que se compartió, suscríbase al canal para seguir los próximos videos, compártalo con sus amigos y familiares. Y no olvide dejar su comentario a continuación. Que Dios los siga bendiciendo.